Imagina despertar a las 3 de la madrugada. No por un ruido. No por un grito. Despiertas por un silencio lleno de luz. Una luz roja, débil, que se pasea por la pared de tu habitación, pintando tus retratos familiares de un color carmesí. Crees que es un sueño, una pesadilla. Pero entonces, la luz se detiene. Se fija en tu rostro. Te baña en un resplandor que no calienta. Abres los ojos. Y lo ves. Hay un hombre de pie junto a tu cama. No te ataca. No grita. Simplemente te observa. Y en su mano, sostiene la linterna con el filtro rojo. No grites, dice, su voz suave, casi amable. No te haré daño si cooperas. Solo quiero conversar. Durante las siguientes 4, 5, a veces 6 horas, este hombre se adueña de tu casa. Te ata, sí, con una calma aterradora, pero luego abre tu refrigerador y come tu comida. Bebe tu mejor whisky. Fuma tus cigarrillos importados. Y te cuenta la historia de su vida, todo bajo esa teatral y siniestra luz roja. Este no es un ladrón común. Este es un psicópata performático. Este es el terror que paralizó a la élite de Sao Paulo en 1967. Este es el archivo del hombre que convirtieron en un monstruo mediático, el fantasma que aterraba a los ricos. Bienvenidos a los archivos del abismo. Lo que están a punto de escuchar es el expediente clínico y macabro de João Acacio Pereira da Costa, conocido por la prensa como el bandido de la luz roja. Antes de encender esta luz, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad, desde qué país, nos acompañan en esta vigilia. El terror no siempre viene a matar. A veces, solo viene a conversar. Comencemos. El hombre de la linterna roja. O bandido da luz vermelha. Para la alta sociedad de Sao Paulo, Brasil, a finales de la década de 1960, este no era un ladrón común. Era un fantasma. Era el Coco, el bohemian de los barrios ricos de Morumbi y Jardins. Durante meses, este individuo solitario llevó a cabo una serie de invasiones a mansiones con una audacia y una habilidad acrobática que desconcertaba a la policía. Era un ladrón gato, cat burglar, de manual. Podía escalar muros de 3 metros. Podía desactivar alarmas primitivas. Podía entrar en la fortaleza más segura. Pero lo que lo elevó de simple criminal a leyenda macabra no fue lo que robaba, sino cómo lo hacía. Su firma era el terror psicológico. Su método era el ritual. No entraba y salía, se quedaba. Pasaba horas dentro de las casas de sus víctimas, transformando el lugar más seguro del mundo, su hogar, en un escenario teatral de horror. Este documental de Archivos del Abismo explorará la mente de João Acacio, un niño pobre de Santa Catarina, abusado y abandonado, que llegó a la metrópolis de Sao Paulo con una rabia profunda contra la clase alta. Analizaremos sus extraños rituales, las conversaciones, la comida, la violencia sexual y la dualidad de un hombre que podía ser gentil un minuto y sádico al siguiente. Y finalmente, exploraremos cómo la prensa lo convirtió en un ícono pop del crimen, y cómo su trágico y violento final cerró el círculo de una vida definida por la invasión. Este es el archivo del bandido de la luz roja. Para abrir el expediente de João Acacio Pereira da Costa, debemos viajar al sur de Brasil. A Joinville, estado de Santa Catarina, 1946. Esta región de Brasil es conocida por su fuerte influencia alemana, sus ciudades ordenadas, su disciplina y su orgullo industrial. Pero la familia de João Acacio no vivía en ese mundo de prosperidad. Vivían en la miseria absoluta, en los márgenes de una sociedad que los despreciaba. Nació en una familia disfuncional. Su padre, un pescador llamado Inácio Pereira da Costa, era una figura brutal y alcohólica. Su madre, Virginia, vivía sobrecargada, intentando criar a sus hijos en una pobreza que era más que económica, era espiritual. El primer y más definitorio trauma de la vida de João Acacio no fue un abuso psicológico sutil. Fue literal. Fue el fuego. Cuando João tenía apenas 4 años, la precaria casa familiar se incendió. Las circunstancias son turbias, como todo en su vida. Algunos biógrafos del crimen sugieren que fue un accidente. Pero la leyenda, la que el propio João Acacio alimentaría, es que su padre, en un ataque de ira alcohólica, provocó el incendio. Lo que es innegable es el resultado. El pequeño João quedó atrapado en las llamas. Sufrió quemaduras graves en todo el cuerpo,
pero especialmente en el lado derecho de su rostro. Esta cicatriz, esta marca física del fuego, se convertiría en el mapa de su psique. No era solo una desfiguración, era un estigma. En una sociedad obsesionada con la belleza, la cicatriz lo marcó como un paria, un monstruo, mucho antes de que cometiera su primer crimen. Su padre abandonó a la familia poco después, dejándolos en una miseria aún más profunda. La madre, Virginia, tuvo que entregar a Joao y a sus hermanos a un orfanato estatal porque no podía alimentarlos. El orfanato, como el de Pedro López en Colombia, no fue un refugio. Fue una escuela de crueldad. Allí, el niño con la cara marcada se convirtió en el objetivo principal de todas las burlas y abusos. Los otros niños lo llamaban cara queimada. Los cuidadores lo trataban con desprecio. Aquí aprendió sus primeras lecciones de violencia. Para sobrevivir, tenía que ser más rápido, más astuto o más brutal que los demás. Pero a diferencia de López o Garavito, Joao Acasio desarrolló algo más, un odio de clase. Odiaba a los niños bonitos, a los niños normales. Y empezó a asociar la riqueza y la belleza con la crueldad y la indiferencia que recibía. Su cicatriz era el recordatorio constante de que él pertenecía al mundo de los feos, de los desechados. Escapó del orfanato varias veces. Vivió en las calles de Joinville, una versión en miniatura de lo que vendría después. Empezó a robar. No por codicia, por hambre. Robaba pan, leche, frutas. Era un ladrón de supervivencia. Pero en cada robo, había un pequeño acto de desafío. Prefería robar en las casas más bonitas. Era su pequeña venganza contra el mundo que lo había marcado. A los 14 años, su vida criminal era ya su única vida. Fue arrestado por primera vez. Y luego otra vez. Y otra. El sistema de reformatorios juveniles de Brasil en los años 50 era tan brutal como los orfanatos. Solo sirvió para endurecerlo, para enseñarle nuevos trucos. Aprendió a escalar muros. Aprendió a forzar cerraduras. Aprendió a moverse en la oscuridad. Se estaba convirtiendo en un ladrón gato. A principios de la década de 1960, con casi 18 años, Joao Acasio tomó la decisión que definiría su leyenda. Joinville era demasiado pequeño. Su rostro marcado era demasiado conocido por la policía local. Necesitaba un lugar más grande, un lugar donde su cicatriz se perdiera en un mar de otras cicatrices. Necesitaba un lugar donde la riqueza fuera tan vasta que sus robos parecieran gotas de agua en el océano. Hizo lo que miles de brasileños pobres hacían, emigró a la gran metrópoli. Se fue a Sao Paulo. La ciudad que no puede parar. La locomotora de Brasil. El símbolo del milagro económico. Pero Joao Acasio no llegó a los barrios ricos de Jardins o Morumbí. Llegó, como era de esperar, al infierno. Aterrizó en la Boca do Lixo, la boca del basurero. La Boca do Lixo de Sao Paulo en los 60 era una zona de guerra urbana. Un barrio en el centro de la ciudad donde convergían el vicio, el crimen y la miseria. Era el hogar de prostitutas, traficantes, ladrones y asesinos. Era un laberinto de hoteles baratos, bares oscuros y callejones sin salida. Para un joven sin educación, sin dinero y con una cicatriz visible, no había otro lugar. Pero la Boca do Lixo fue, para él, lo que la UNAM fue para Goyo Cárdenas, su universidad. Fue aquí donde el ladrón de gallinas de Santa Catarina se transformó. Aprendió el código de la calle. Hizo contactos. Y, sobre todo, observó a la élite de la ciudad, que a veces bajaba a la Boca a comprar vicios, y luego volvía a sus mansiones en las colinas. El odio de clase de Joao Acasio, nacido en el orfanato, se solidificó aquí. Vio la hipocresía, vio la riqueza, y decidió que la tomaría, no para volverse rico, sino como un acto de justicia poética, como una forma de escupirle en la cara al mundo bonito que lo había rechazado. Solo necesitaba un método. La Boca do Lixo de Sao Paulo en la década de 1960 no era solo un lugar geográfico, era un estado mental. Era el sumidero de la metrópoli que crecía descontroladamente. Un laberinto de calles estrechas en el centro de la ciudad, como la Rua do Triunfo y la Rua Vitória, que de día eran un centro comercial caótico y de noche se transformaban en un mercado abierto de vicio, crimen y desesperación. Para el joven Joao Acasio Pereira da Costa, recién llegado de la provincia, este lugar no fue un infierno,
fue un refugio. Por primera vez en su vida, su cicatriz facial no importaba. En la boca, todo el mundo estaba marcado, física o espiritualmente. Nadie hacía preguntas. Era el lugar perfecto para un hombre que quería ser invisible y, al mismo tiempo, aprender a cazar. Joao Acacio se sumergió en este ecosistema. Se convirtió en una sombra. Durante el día, dormía en pensiones baratas que olían a humedad y desesperanza. Por la noche, observaba. Aprendió el lenguaje de los malandros, los criminales de bajo nivel, los estafadores y los ladrones. Pero Joao no era un criminal común. No tenía el carisma para ser un estafador ni la fuerza bruta para ser un matón. Tenía algo más, agilidad y paciencia. Su cuerpo pequeño y delgado, forjado en la necesidad de escapar de su padre y de los abusos del orfanato, era ágil como el de un gato. Comenzó a practicar. Se dice que pasaba noches enteras en los cementerios de la ciudad, como el de la Consolacao, escalando los muros de los mausoleos, aprendiendo a moverse en silencio, a caminar sobre tejados sin hacer ruido. Estaba desarrollando sus habilidades de ladrón gato. En la boca de Olixo, también encontró su identidad visual. La leyenda de la linterna roja tiene varias versiones. Algunos dicen que fue un simple accidente. Encontró una linterna y usó un trozo de plástico rojo, quizás de una señal de tráfico rota o un envoltorio, para atenuar la luz y no despertar a sus víctimas. Pero la versión que el propio Joao Acacio ayudó a popularizar, la versión que encaja con su psicopatía teatral, es mucho más siniestra. Se dice que la robó de un burdel. Que la luz roja de neón, el símbolo del vicio y del pecado, lo fascinaba. O, la versión más probable y psicológica, la luz roja es notoriamente mala para la visión periférica, pero excelente para preservar la visión nocturna. Un ladrón que usa una luz blanca se ciega a sí mismo a la oscuridad circundante. Un ladrón que usa una luz roja puede ver perfectamente lo que tiene delante, el contenido de un cajón, la cara de su víctima, mientras sus propios ojos siguen adaptados a la oscuridad total de la habitación. Era una elección táctica, brillante. Pero con el tiempo, se convirtió en algo más. Se convirtió en su firma. Era su marca teatral. La luz roja no era solo para ver, era para ser visto. Era el foco de un escenario macabro que él dirigía. Era el terror psicológico hecho visible. Era la luz del infierno personal que él traía a las casas de los ricos. Antes de convertirse en el bandido da Luz Vermela, cometió docenas de robos. Empezó pequeño. Apartamentos en edificios de clase media. Pero rápidamente se graduó. Su objetivo no era el dinero fácil. Era la humillación de la élite. Puso sus ojos en los barrios que representaban todo lo que él odiaba: Morumbí, Jardins, Pacaembu. Mansiones. Fortalezas de concreto y vidrio rodeadas de altos muros. Para otros ladrones, eran impenetrables. Para Joao Acacio, eran un desafío, un patio de recreo. Aprendió las rutinas de los guardias. Estudió la arquitectura. Descubrió que, en su arrogancia, los ricos dejaban ventanas del segundo piso abiertas, creyendo que nadie podría llegar allí. Pero él podía. Escalaba tuberías de drenaje. Trepaba por árboles. Se deslizaba por los tejados como una araña. Y entraba. Entraba en el santuario de la élite de Sao Paulo. Y fue en estas primeras invasiones exitosas donde descubrió el verdadero placer. No era el robo. Robar joyas, dinero, electrodomésticos, eso era solo el pago. El verdadero placer, el verdadero éxtasis, era el momento. El momento en que encendía la linterna roja y despertaba a sus víctimas. Ver el terror en los ojos de un hombre rico y poderoso. Ver a la esposa perfecta paralizada de miedo. En ese momento, él, Joao Acacio, el niño cicatrizado de la boca de Olixo, era el dios. Tenía el control total. Tenía el poder de la vida y la muerte. El robo era solo el pretexto. El verdadero crimen era el ritual de terror psicológico que estaba a punto de perfeccionar. El año 1967 fue el annus horribilis para la élite de Sao Paulo. Fue el año en que Joao Acacio Pereira da Costa, ahora con 21 años y en la cima de su habilidad física, desató su guerra privada contra ellos. Los barrios de Morumbí, Jardins y Pacaembu, con sus mansiones amuralladas y sus guardias privados, se convirtieron en su escenario. El modus operandi de Luz Roja era una obra de teatro macabra en 3 actos,
una fusión de su entrenamiento como ladrón gato, su odio de clase y su psicopatía performática. El primer acto era la infiltración. Joao Acacio era un acróbata del crimen. Despreciaba las puertas. Para él, los muros altos no eran un obstáculo, eran un insulto que disfrutaba superar. Sus puntos de entrada favoritos eran las ventanas del segundo piso, las claraboyas, las puertas de servicio que daban a las cocinas. Su agilidad, combinada con una paciencia infinita, lo convertía en un fantasma. Los informes policiales están llenos de testimonios de víctimas que no entendían cómo había entrado. Había desactivado alarmas primitivas, evitado perros guardianes, a veces, según se dice, dándoles comida envenenada, y burlado a los vigilantes nocturnos. A veces, se quedaba horas dentro de la casa, escondido en un armario o bajo una cama, simplemente observando la rutina de la familia, saboreando el poder de su invisibilidad, esperando el momento de silencio absoluto, las 3 de la madrugada. El segundo acto era el despertar. Y este era su arte. No irrumpía con violencia. No pateaba puertas. Su entrada en la habitación principal era silenciosa como la de un sacerdote. Las víctimas no despertaban por un ruido, sino por la luz. Esa luz. La linterna con el filtro rojo. Imaginemos la escena, repetida docena de veces. Una pareja de la alta sociedad durmiendo en su cama de lujo. La habitación está en penumbra. Y de repente, ese rayo carmesí barre la pared. La luz se posa sobre la cara de la mujer, luego la del hombre. Abren los ojos, confundidos, parpadeando. Y ven la silueta. Un hombre de baja estatura, a menudo usando un sombrero o un pañuelo para ocultar su cicatriz, de pie junto a su cama, bañándolos en esa luz roja infernal. El terror era inmediato, paralizante. Antes de que pudieran gritar, él hablaba. Su voz, según todas las víctimas, era lo más desconcertante. No era la voz de un matón. Era suave, calmada, a veces con un ligero tartamudeo. No griten, decía. No quiero lastimarlos. Si cooperan, solo conversaremos y me iré. Esta disonancia cognitiva, la luz roja y la amenaza implícita contra la voz calmada, los paralizaba. Los ataba. Usaba corbatas de seda, cinturones de marca, lo que encontrara en sus propios armarios. Era parte de la humillación. Y entonces, comenzaba el tercer acto, el ritual. Aquí es donde Luz Roja se separa de cualquier ladrón común. El robo era secundario. El objetivo era la ocupación. Durante las siguientes 3, 4, a veces 6 horas, Joao Acacio se convertía en el dueño de la casa. Dejaba a las víctimas atadas en la cama o en el armario, siempre bajo la vigilancia de su luz roja, y comenzaba su performance. Primero, demostraba su control. Abría el refrigerador de la mansión. Comía su comida cara, su queso importado, su jamón. Se sentaba en su mesa de comedor y bebía su mejor whisky, su coñac francés. Fumaba sus cigarrillos importados. Todo con una calma exasperante. Luego, hablaba sin parar. Obligaba a sus víctimas a conversar con él. Les contaba la historia de su vida. Les hablaba de su infancia miserable en Santa Catarina. Les contaba del incendio. Les mostraba su cicatriz a la luz roja. Les hablaba del orfanato. Les hablaba de la boca d'Olixo. Era una sesión de terapia forzada, una confesión macabra donde el ladrón se convertía en la víctima y las víctimas en sus psicólogos cautivos. Este acto de conversar era su verdadera venganza. No solo les estaba robando sus joyas, les estaba robando su tiempo, su paz mental, y los estaba obligando a escuchar la miseria que ellos, como clase social, habían ignorado. Era un acto de humillación de clase profundamente retorcido. Las víctimas, aterrorizadas, le seguían la corriente. ¡Qué terrible, Joao!, decían. Pobrecito. Intentaban generar empatía para sobrevivir. Y a veces, funcionaba. Pero su comportamiento era errático. En un minuto, era el pobrecito que lloraba su desgracia. Al siguiente, su rabia explotaba. Esta dualidad es lo que lo hacía tan aterrador. Era impredecible. Y fue en esta escalada donde el ladrón se convirtió en algo más oscuro. El ritual de terror psicológico, la performance de 3 a 6 horas en la oscuridad de las mansiones, se convirtió en la droga de Joao Acacio. Pero, como con cualquier adicción,
La dosis inicial pronto dejó de ser suficiente. El placer que obtenía de las conversaciones forzadas, de comer la comida de los ricos y de ver el terror en sus ojos, comenzó a desvanecerse. El odio profundo que ardía en él, el odio nacido del fuego en Santa Catarina y alimentado en la boca d'Olixo, exigía una expresión más visceral, más permanente. La humillación ya no bastaba, la rabia exigía dominación física. Fue entonces cuando el ladrón gentil comenzó a mostrar su verdadera cara. La violencia sexual se convirtió en una parte frecuente de su ritual. Los informes policiales de la época, a menudo silenciados por la vergüenza de las familias de la alta sociedad, están llenos de testimonios de violaciones. Ataba al marido y, bajo la misma luz roja, abusaba de la esposa. Este acto no era solo lujuria, era la máxima humillación. Era su forma de profanar lo que más envidiaba, la familia perfecta, la esposa pura del hombre rico. Era la venganza definitiva contra la sociedad que lo había marcado como feo e indeseable. Él, el cara queimada, ahora tomaba por la fuerza lo que el mundo bonito le había negado. Y, inevitablemente, la escalada continuó hacia el asesinato. Mientras el bandido da Luz Vermela se convertía en el terror de Morumbí, la policía de Sao Paulo estaba completamente desconcertada. Estaban lidiando con un tipo de criminal que no encajaba en sus archivos. No era un ladrón común de la boca d'Olixo. Tenía la habilidad acrobática de un fantasma. No era un asesino a sueldo. Parecía no tener un motivo claro más allá del robo. Y no era un psicópata desorganizado. Sus crímenes eran meticulosamente planeados. La prensa, ante el vacío de información y el pánico creciente de la élite, hizo lo que mejor sabe hacer, creó un mito. Los periódicos sensacionalistas de la época, como Noticias Populares, lo bautizaron. Vieron el único elemento común en todos los testimonios, la linterna con el filtro rojo. Y así nació O Bandido da Luz Vermela. El nombre era perfecto. Teatral, misterioso, cinematográfico. La prensa construyó una narrativa casi romántica, la del ladrón fantasma, el Arsène Lupin de los trópicos, un genio del crimen que robaba a los ricos, los humillaba con su ingenio y desaparecía en la noche. Esta imagen pública no podía estar más lejos de la sórdida realidad. El público leía sobre un ladrón de guante blanco, mientras que las víctimas, en la privacidad de sus hogares profanados, habían experimentado a un depredador sádico y violento. La escalada hacia el asesinato era inevitable. Los archivos conectan a João Acacio con al menos 4 asesinatos confirmados. El primero fue el de un vigilante nocturno, un hombre llamado José, que tuvo la mala suerte de sorprender a Luz Roja durante una de sus entradas. João Acacio no dudó. Lo que en sus robos era calma teatral, al ser confrontado, se convirtió en violencia explosiva. Mató al guardia a golpes y disparos, silenciando al único testigo. Este crimen demostró una nueva regla. Si el control se perdía, la respuesta era la eliminación. Pero el crimen más infame, el que cimentó su estatus de monstruo, ocurrió en agosto de 1967. Invadió la mansión del empresario Walter Vedran. El ritual comenzó como siempre, la luz roja, las ataduras. Pero Walter Vedran, un hombre orgulloso, cometió el error fatal de resistirse. Logró soltarse y se abalanzó sobre João. No hubo conversación. No hubo teatro. La máscara del ladrón gentil cayó. João Acacio disparó. Mató a Walter Vedran a sangre fría. Luego, procedió a violar a la esposa del hombre, con el cadáver de su marido a pocos metros, en la misma habitación. Y no se detuvo ahí. También asesinó a un segundo vigilante de la propiedad que acudió al oír el disparo. La noticia de este doble asesinato y violación destrozó el mito del ladrón romántico. La prensa ya no podía llamarlo genio. Ahora era un monstruo, una bestia. La ciudad de Sao Paulo entró en un estado de pánico total. La policía, humillada públicamente por su incapacidad de detener a un solo hombre, lanzó la mayor cacería humana de la historia de la ciudad. El bandido da Luz Vermela ya no era solo un ladrón, era el enemigo público número 1. El doble asesinato en la mansión Vedran fue el punto de inflexión. El bandido da Luz Roja dejó de ser un mito fantasmagórico y se convirtió en una amenaza de sangre real. La ciudad de Sao Paulo, especialmente sus barrios ricos, entró en un estado de pánico colectivo que no se había visto en décadas.
Ya no era una cuestión de joyas robadas o de humillación psicológica. Era una cuestión de vida o muerte. Las ventas de cerraduras de seguridad, sistemas de alarma, aún primitivos, y perros guardianes se dispararon. Las familias de la alta sociedad contrataban vigilantes privados armados para que durmieran en sus jardines. Morumbí y Pacaembú, antes símbolos de éxito y opulencia, se convirtieron en fortalezas asediadas por un fantasma con una linterna roja. La prensa, por supuesto, echó gasolina al fuego. O bandido da luz vermela ya no era el Arsène Lupin tropical, ahora era el monstruo de Morumbí, el sádico de la luz roja. Cada día, los periódicos sensacionalistas como Noticias Populares y O Cruzeiro publicaban nuevas teorías, perfiles psicológicos especulativos y testimonios, a menudo exagerados, de las víctimas. La presión sobre la policía de Sao Paulo era inmensa. Estaban siendo humillados, públicamente, por un solo hombre. El secretario de Seguridad Pública de la época, Gili López Meirelles, dio una orden clara: atrápenlo, vivo o muerto. Se lanzó la Operação Luz Vermelha, la mayor cacería humana de la historia de la ciudad. Cientos de policías, incluyendo al temido Esquadrão da Morte, un grupo parapolicial de exterminio, fueron desplegados. Pero la cacería fue un desastre de incompetencia. La policía estaba buscando al hombre equivocado en los lugares equivocados. Basándose en la sofisticación de sus robos, la escalada, la desactivación de alarmas y su audacia, los detectives asumieron que buscaban a un criminal de alto nivel, quizás un ladrón internacional, un europeo. Buscaron en hoteles de lujo, en círculos de juego caros. La verdad era mucho más simple y mucho más sucia. El bandido seguía siendo João Acacio, el cara queimada de la Boca do Lixo. Mientras la policía buscaba un genio del crimen en los palacios, el monstruo real seguía durmiendo en pensiones baratas, gastando el dinero robado en vicios y alcohol. Sin embargo, el cerco se estaba cerrando. La Boca do Lixo fue invadida por la policía noche tras noche. Los informantes eran presionados. Las redadas eran brutales. João Acacio, sintiendo el calor, se volvió más errático. Su ego, inflado por ser el hombre más famoso de Brasil, luchaba contra su instinto de supervivencia. Siguió robando. Necesitaba el dinero, pero más que eso, necesitaba la adrenalina, necesitaba leer sobre sí mismo al día siguiente. Se volvió descuidado. Dejaba huellas dactilares. Una vez, en una de sus últimas invasiones, dejó una radio sintonizada con su emisora favorita, un acto de burla. Pero sabía que el juego en Sao Paulo estaba terminando. A finales de 1967, con su rostro, o al menos, retratos hablados que se le parecían, en la portada de cada revista, decidió que la ciudad era demasiado pequeña. Tomó una decisión: huir. Irónicamente, huyó hacia el sur, de vuelta a sus orígenes. Se fue al estado de Paraná. Llegó a Curitiba, la capital de Paraná. Pensó que allí estaría a salvo, que podría empezar de nuevo, o al menos, operar en un territorio virgen. Pero subestimó el poder del mito que él mismo había ayudado a crear. La prensa sensacionalista no se leía solo en Sao Paulo, se leía en todo Brasil. Su rostro, su historia, su modus operandi, eran de dominio público. En agosto de 1968, João Acacio, ahora sin dinero, cometió un error estúpido. Intentó un robo simple. No una mansión. Una casa de clase media. Pero algo salió mal. El dueño lo descubrió. Hubo un forcejeo. João huyó. Pero el vecino, un hombre llamado Nelson Pissetti, lo vio claramente. Y lo reconoció. No como un ladrón local. Lo reconoció de las fotos de la revista O Cruzeiro. Era él. Era el bandido da Luz Vermelha. Pissetti llamó a la policía. La policía de Paraná, incrédula al principio, acudió al llamado. Siguieron la pista. Encontraron a João Acacio escondido. La captura fue casi anticlimática. El 10 de agosto de 1968, el fantasma que había aterrorizado a la ciudad más grande de Sudamérica fue arrestado en Curitiba. Cuando la policía de Paraná confirmó su identidad y contactó a Sao Paulo, la noticia explotó. La cacería había terminado. Las fotos de su captura son icónicas. Muestran a João Acacio, rodeado de policías, sucio, con su cicatriz visible,
pero mirando a las cámaras no con miedo, sino con una arrogancia desafiante, casi una sonrisa. El monstruo mediático estaba, finalmente, donde siempre quiso estar, en el centro del escenario, con todos los focos sobre él. El terror de la luz roja había terminado. Comenzaba el circo. La captura de João Acacio Pereira da Costa en Paraná fue el fin de la cacería, pero fue el verdadero comienzo de su leyenda. La policía de Sao Paulo, humillada durante casi un año, finalmente tenía a su fantasma. Y no lo iban a transferir en silencio. Organizaron un espectáculo. Su traslado de Curitiba a Sao Paulo fue un circo mediático. Decenas de periodistas, fotógrafos y equipos de televisión, aún primitivos, lo esperaban en el aeropuerto de Congonhas. La policía lo exhibió como un trofeo de guerra. Lo hicieron caminar por la pista, esposado, rodeado de oficiales fuertemente armados. Y João Acacio, el cara queimada de la Boca do Lixo, tuvo su momento de gloria. Las fotos de ese día son un documento psicológico fascinante. Él no está avergonzado. No está asustado. Está radiante. Con la cabeza erguida, su cicatriz visible, mira directamente a las cámaras con una sonrisa arrogante, desafiante. Está disfrutando cada segundo. El niño invisible del orfanato era ahora el hombre más famoso de Brasil. Para él, esto no era una derrota, era su coronación. El monstruo mediático había nacido, y la prensa estaba feliz de alimentarlo. Los periódicos ya no solo informaban, creaban la saga. Cada detalle de su vida era oro. Su cicatriz, su linterna roja, que la policía exhibió como si fuera la espada de un rey. Su ropa, sus amantes de la Boca do Lixo. Se convirtió en un ícono pop del crimen. Los interrogatorios en Sao Paulo no fueron una búsqueda de la verdad, fueron una performance. João Acacio, ahora sabiéndose el centro del universo, jugó con los detectives. Su confesión fue un caos de verdades, mentiras, exageraciones y teatro. A diferencia de la precisión clínica de Goyo Cárdenas o la calma monótona de Pedro López, la confesión de Luz Roja fue una explosión narcisista. Se jactaba de su habilidad acrobática. Ningún muro era demasiado alto. Se jactaba de su inteligencia. La policía nunca me hubiera atrapado si no fuera por ese soplón. Y, lo más escalofriante, se jactaba de sus rituales. Hablaba de las conversaciones con sus víctimas, de cómo disfrutaba de su compañía, de cómo le gustaba el sabor de su whisky. Al mismo tiempo, intentaba construir un mito de ladrón gentil. Yo nunca quise lastimar a nadie, mentía, a pesar de la evidencia de los asesinatos y las violaciones. Solo robaba a los ricos para vivir. Ellos tenían demasiado. Era una narrativa de Robin Hood psicópata, y la prensa se la comió. Se crearon canciones de samba sobre él. Su nombre estaba en boca de todos, una mezcla de terror y una extraña, morbosa admiración. Era el rebelde, el hombre que había humillado a la élite intocable. El juicio fue la culminación de este circo. La sala del tribunal estaba abarrotada cada día. La gente hacía fila de madrugada para conseguir un asiento, como si fuera el estreno de una película. Las víctimas, especialmente las mujeres de la alta sociedad que habían sido violadas, tuvieron que enfrentarse a una segunda humillación. Testificar frente a un público sediento de morbo y frente a un acusado que las miraba con burla. La defensa de João Acacio intentó lo único que podía, alegar locura. Argumentaron que el incendio de su infancia, la cicatriz, el abuso en el orfanato, habían creado una personalidad psicopática que no era dueña de sus actos. Trajeron psiquiatras, pero la fiscalía fue implacable. Demostraron que sus crímenes no eran impulsivos, eran meticulosamente planeados. Sabía a qué casa entrar. Sabía cómo entrar. Sabía cómo evitar alarmas. Y, lo más importante, sabía que matar estaba mal, pero lo hizo de todos modos para protegerse. El propio João Acacio saboteó su defensa. En el estrado, era arrogante. Discutía con el fiscal. Coqueteaba con las mujeres del público. Actuaba. No era el comportamiento de un enfermo arrepentido, sino el de una estrella narcisista. La evidencia era, por supuesto, abrumadora. Más de 77 asaltos fueron probados. Múltiples cargos de violación. Y los 4 asesinatos confirmados. La sociedad exigía una sentencia ejemplar.
En 1968, João Acacio Pereira da Costa fue declarado culpable de todos los cargos. El bandido da Luz Roja fue sentenciado a 351 años, 9 meses y 3 días de prisión. Fue, en ese momento, la sentencia más larga de la historia judicial de Brasil. La multitud afuera del tribunal celebró. El monstruo había sido enjaulado. São Paulo podía volver a dormir. Pero la leyenda del fantasma de la Luz Roja, el ícono pop del crimen, apenas comenzaba. Y la prisión, para João Acacio, sería simplemente un nuevo escenario. El ingreso de João Acacio Pereira da Costa a la casa de detencao de São Paulo, el infame Carandiru, fue el fin de la performance y el comienzo de la realidad. El circo mediático, los aplausos de los curiosos, la arrogante sonrisa para las cámaras, todo eso se desvaneció en el momento en que las puertas de acero de la prisión más grande y violenta de América Latina se cerraron tras él. El Carandiru de finales de los 60 y 70 no era una prisión, era un depósito humano. Una ciudadela de concreto superpoblada, gobernada no por los guardias, sino por facciones criminales internas, por la ley del más fuerte. Era un lugar donde la vida valía menos que un paquete de cigarrillos. Y el bandido da Luz Vermelha, el hombre que había aterrorizado a la élite de Morumbi, era ahora solo un preso más. Peor aún, era un preso famoso. Y en la cárcel, la fama es una diana en la espalda. Al principio, su llegada generó curiosidad. Los otros reclusos, los varones del crimen, los asesinos a sangre fría, querían ver al hombre de la linterna roja. Pero lo que encontraron no fue un genio del mal. Encontraron a João Acacio, un hombre pequeño, de baja estatura, marcado por una cicatriz, socialmente inepto y paranoico. No era un líder. No era un matón. Era un ladrón gato, un lobo solitario, un acróbata. Esas habilidades eran inútiles en Carandiru. Aquí, el poder se medía en fuerza bruta y en conexiones. Y él no tenía ninguna. Su arrogancia mediática se desinfló rápidamente. El cara queimada del orfanato de Joinville resurgió. Volvió a ser el paria, el bicho raro. Su única estrategia de supervivencia fue la misma que usó en su infancia, la invisibilidad. Se volvió un recluso solitario, errático, que rehuía el contacto, que susurraba solo, que limpiaba su celda con una obsesión compulsiva. Pero mientras el hombre real se pudría y decaía en Carandiru, el mito, irónicamente, explotaba afuera. En 1968, el mismo año de su juicio, el director Rogério Sgancerla estrenó la película O Bandido da Luz Vermelha. Esta película no fue un documental biográfico. Fue una obra maestra anárquica del cinema marginal brasileño. Retrató al bandido no como un psicópata sórdido, sino como un ícono contracultural, un rebelde poético, un anarquista que desafiaba al sistema burgués. La película fue un éxito de crítica. Consagró a Luz Roja como un símbolo anti-establishment. Y João Acacio, desde su celda, se enteró. Y odió la película. Odiaba la interpretación. Se sintió, una vez más, robado. Él, que había controlado tan meticulosamente su propia performance de terror, ahora veía cómo otros se adueñaban de su narrativa, de su mito, y la transformaban en algo que él no reconocía. Había perdido el control de su propia leyenda. Los años se convirtieron en décadas. 1970, 1980, 1990, el mundo exterior cambió. Brasil pasó de una dictadura militar a una democracia. La Boca do Lixo fue demolida. La música cambió. La tecnología cambió. Y João Acacio seguía allí, congelado en el tiempo, en el infierno de concreto de Carandiru, que solo empeoraba. Sobrevivió a innumerables rebeliones, motines y masacres, incluida la infame masacre de Carandiru en 1992, donde la policía militar asesinó a 111 presos. Él estaba allí, escondido en su celda, mientras el olor a pólvora y sangre llenaba los pabellones. Se volvió profundamente religioso, o al menos, adoptó la apariencia. Se aferró a una Biblia. Se volvió un crente. ¿Era una farsa de rehabilitación como la de Goyo Cárdenas? Probablemente no. Era, más bien, el último refugio de una mente aterrorizada y rota. Ya no era el psicópata arrogante. Era un hombre institucionalizado, aterrorizado por los otros presos, aterrorizado por los guardias,
aterrorizado por sus propios demonios. Y entonces, llegó la ley. La sentencia de 351 años había sido un espectáculo para la prensa. Pero la ley penal brasileña de la época era clara. El tiempo máximo de encarcelamiento efectivo por crímenes, sin importar cuántos fueran, era de 30 años. 30. No 351. El público lo había olvidado. Pero la ley, no. Y el reloj, que comenzó a correr en 1968, estaba llegando a su fin. Después de sobrevivir a 30 años en el peor infierno carcelario de Brasil, João Acacio Pereira da Costa, el bandido da Luz Vermelha, el monstruo de los 60, ahora un anciano enfermo y desdentado de 55 años, estaba legalmente listo para ser liberado. La sociedad que lo había convertido en un mito estaba a punto de recibir a su fantasma de vuelta. El 26 de agosto de 1997, después de 30 años exactos tras las rejas, João Acacio Pereira da Costa obtuvo lo que la ley brasileña le garantizaba, su libertad. La sentencia de 351 años había sido un espectáculo para la prensa, pero la realidad legal era que el tiempo máximo de reclusión había expirado. El sistema, con una burocracia fría, firmó su orden de liberación. La noticia cayó como una bomba en la sociedad brasileña, que había olvidado al hombre pero no al mito. Luz Vermelha, el monstruo, suelto. La prensa, ahora una bestia mediática mucho más sofisticada que en 1968, se agolpó en las puertas de la penitenciaría de Taubaté, una prisión de máxima seguridad a la que había sido transferido después de Carandiru. Esperaban ver salir al diablo, al psicópata arrogante de las fotos antiguas. Pero el hombre que salió, parpadeando bajo el sol de 1997, no era Luz Vermelha. Era un fantasma. Era un hombre de 55 años, pero parecía de 70. Estaba delgado, casi esquelético, desdentado. Había perdido la mayoría de sus dientes en peleas de prisión o por pura negligencia, y su famosa cicatriz ahora estaba hundida en un rostro arrugado y marchito. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por el síndrome del prisionero, una mirada vacía, paranoica, y una incapacidad total para procesar el mundo exterior. Los periodistas le pusieron micrófonos en la cara. «¿Estás arrepentido, João? ¿Qué vas a hacer ahora?» Y el hombre que aterrorizó mansiones con su voz suave ahora apenas podía balbucear. Su voz era gangosa, difícil de entender. Dijo que había encontrado a Dios. Dijo que estaba curado. Dijo que era un hombre nuevo. Pero sus ojos estaban muertos. El monstruo mediático de los 60 se había convertido en un despojo humano. El mundo al que João Acacio regresó no era el mundo que había dejado. La São Paulo de 1997 era otro planeta. La Boca do Lixo que él conoció, el laberinto de vicio y crimen, ya no existía. Había sido demolida y revitalizada. Los coches eran diferentes, la ropa era diferente, la música era diferente. Y había tecnología, cajeros automáticos, teléfonos celulares, aún primitivos. Internet, que empezaba a nacer. Era un hombre analfabeto, desfigurado y sin un centavo, liberado en una metrópolis de 18 millones de personas que se movía a la velocidad de la luz. Estaba, en el sentido más literal, institucionalizado. No sabía cómo funcionaba nada. No sabía cómo comprar un billete de autobús. No entendía el nuevo dinero. Brasil había cambiado de moneda varias veces. Era un hombre anclado en 1968, flotando en el presente. La prensa, al principio fascinada, perdió el interés rápidamente. El monstruo ya no era aterrador, era patético. Y lo patético no vende periódicos por mucho tiempo. Durante un tiempo, intentó capitalizar su fama. Dio algunas entrevistas a programas sensacionalistas, balbuceando sobre Dios y su arrepentimiento. Incluso hubo un intento bizarro de que escribiera una autobiografía. Pero la realidad era que João Acacio era un hombre roto, incapaz de funcionar. El sistema lo había liberado, pero no le había dado ninguna herramienta para sobrevivir. Rechazado por São Paulo, una ciudad que ya no reconocía, João Acacio cometió su último acto de desesperación. Intentó volver a casa. Tomó un autobús en un viaje de 12 horas hacia el sur, de vuelta a Joinville, Santa Catarina. Regresó al lugar donde todo había comenzado. Buscó a su familia,
a los hermanos y hermanas que apenas recordaba. Pero allí, la cicatriz de su rostro no era nada comparada con la cicatriz de su nombre. En Joinville, él no era un mito, era una vergüenza. Era el cara queimada que se había convertido en el bandido da Luz Vermela. Su familia, lo que quedaba de ella, lo rechazó. Lo repudiaron. No querían tener nada que ver con el monstruo más famoso de Brasil. Estaba solo. Solo en su ciudad natal. Solo en el mundo. Sin dinero, sin trabajo, sin lugar a donde ir. Se convirtió, de nuevo, en lo que era antes de Sao Paulo, un vagabundo. Vivía de la caridad, durmiendo en albergues, a veces reconocido y echado a insultos, otras veces simplemente ignorado como un borracho más. El hombre que había robado millones de las mansiones de Morumbi, ahora mendigaba para comprar un plato de comida. El terror de Sao Paulo era ahora el paria de Santa Catarina. El círculo de su vida, que había comenzado en la miseria, ahora volvía a cerrarse en la miseria más absoluta. Pero el abismo que llevaba dentro no había desaparecido. Solo estaba, dormido. Y una vida de violencia solo podía terminar de una manera. El regreso de João Acacio Pereira da Costa a Santa Catarina no fue un retorno al hogar. Fue un exilio en su propia tierra. La sociedad de Joinville, una comunidad conservadora y orgullosa, no veía en él al ícono pop contracultural que la prensa de Sao Paulo había creado. Veían, simple y llanamente, al cara queimada, al niño delincuente que se había convertido en el asesino y violador más infame de Brasil. Su familia lo rechazó. Sus antiguos vecinos lo evitaban. Los dueños de las tiendas le negaban el servicio. Era un leproso social. Durante los últimos meses de 1997, João Acacio vivió como un fantasma en su propia ciudad natal. Sin trabajo, sin dinero y sin la adrenalina de los robos en Morumbi, su única compañía fue la misma que tenía su padre, el alcohol. Se convirtió en un cachaceiro, un borracho de esquina, que deambulaba por las calles, a veces reconocido y apedreado por niños, otras veces simplemente ignorado como un despojo más. El hombre que había bebido el whisky más caro de Sao Paulo en copas de cristal, ahora bebía la cachaca más barata en un banco de la plaza. La decadencia fue total y absoluta. Su fama solo le traía desgracia. No podía conseguir un trabajo, por más humilde que fuera. ¿Quién contrataría al bandido da Luz Roja para barrer el suelo? Su única conexión humana era un sobrino, un pescador llamado Lauri de Costa. Lauri, quizás por lástima o por una lealtad familiar distorsionada, fue el único que le ofreció un techo. João Acacio se fue a vivir con él a una pequeña y precaria casa de madera en las afueras de la ciudad, cerca del río. Pero esta convivencia no fue un refugio, fue una bomba de tiempo. Lauri era un hombre rudo, un trabajador, y João Acacio, a pesar de su decadencia, conservaba la arrogancia y la paranoia de sus años de prisión. Discutían constantemente. João bebía, se ponía errático, contaba sus grandes hazañas del pasado. Lauri, que lo veía como una carga, se irritaba. La tensión en la pequeña casa de madera era insoportable. El 5 de enero de 1998, menos de 5 meses después de su liberación, la bomba finalmente explotó. La noche anterior, João había recibido una pequeña suma de dinero, una indemnización del gobierno por los años extra que pasó en prisión, un tecnicismo legal. Eran unos pocos miles de reales. Para Lauri, un pescador pobre, esa cantidad era una pequeña fortuna. Empezaron a beber juntos para celebrar. Pero la mezcla de alcohol, dinero y dos personalidades volátiles era letal. Empezaron a discutir. Lauri quería parte del dinero. João, paranoico y territorial, se negó. La discusión se volvió física. João Acacio, el hombre que había dominado mansiones enteras con terror psicológico, ahora estaba reducido a una pelea de borrachos, sórdida y patética, con su propio sobrino. Lo que sucedió exactamente esa noche se perdió en el estupor del alcohol. Pero el resultado fue claro. A la mañana siguiente, Lauri de Costa, asustado y con resaca, fue a la policía. Confesó. Dijo que habían peleado, que João lo había amenazado, y que él, en defensa propia, había tomado una escopeta de caza, y le había disparado. Un solo tiro, a quemarropa, en la cara. El cara queimada, el hombre definido por su cicatriz,
Había sido borrado por una explosión de perdigones. La policía fue a la humilde casa del pescador. Y allí, en el suelo de tierra de la cocina, yacía el cuerpo sin vida de João Acacio Pereira da Costa. El bandido da Luz Vermelha, el terror de Sao Paulo, el ícono pop, el fantasma de Morumbi. Muerto. No en un tiroteo glorioso contra la policía. No en un motín carcelario. Sino asesinado por su sobrino, en una disputa de borrachos por unos pocos reales, en la misma miseria de la que había intentado escapar toda su vida. Su muerte fue tan patética como su vida había sido trágica. Fue el cierre perfecto del círculo. La violencia que había definido su infancia en Santa Catarina, la violencia de la que huyó, fue la misma violencia que lo encontró y lo consumió a su regreso. El hombre que había robado millones, murió sin un centavo, asesinado por el único familiar que lo había acogido. El monstruo mediático, al final, no fue más que un hombre miserable, destruido por sus propios demonios. La noticia de la muerte de João Acacio Pereira da Costa, el 5 de enero de 1998, golpeó a Brasil con una extraña mezcla de alivio y, curiosamente, una pizca de decepción. La prensa, que había celebrado su liberación 5 meses antes como el regreso de una leyenda, ahora tenía que reportar un final patético, sórdido, casi anticlimático. El bandido da Luz Vermelha, el hombre que había puesto de rodillas a la élite de Sao Paulo, el ícono pop del cinema marginal, el fantasma de Morumbi, no había muerto en un último y glorioso acto de desafío contra el sistema. Había sido asesinado, borracho, en una pelea miserable por unos pocos reales, en una choza de pescadores, a manos de su propio sobrino. Fue el epitafio perfecto para una vida definida por la violencia y la miseria. Su muerte no fue la de un mito, fue la de un hombre. Y este contraste entre el mito y el hombre es el verdadero núcleo de su archivo. ¿Por qué una sociedad se enamoró de un monstruo? ¿Y quién era, en realidad, João Acacio? La respuesta es que el bandido da Luz Vermelha y João Acacio eran dos entidades completamente diferentes. El bandido fue una creación. Fue una creación de la prensa sensacionalista de 1967, que necesitaba un villano carismático. Y fue, sobre todo, una creación del director Rogério Sgancerla y su película de 1968. El bandido de la película era un anarquista poético, un rebelde existencial, un terrorista contracultural que usaba el crimen como una forma de arte para exponer la hipocresía de la burguesía. Era una figura casi heroica para una generación de jóvenes que desafiaba a la dictadura militar. Pero João Acacio, el hombre, no era nada de eso. No era un intelectual. No era un anarquista. Era un producto roto del abuso y la negligencia. Era un psicópata narcisista, sí, pero también un hombre patético, semianalfabeto, paranoico y profundamente dañado. Sus crímenes no eran una declaración política, eran la actuación de sus traumas. Su odio de clase no era una ideología, era el resentimiento puro del niño cicatrizado en el orfanato. Su ritual teatral no era arte, era la única forma que conocía de ejercer control, de obligar al mundo bonito a sentarse y escuchar su dolor, a la fuerza. La sociedad se enamoró del mito porque el mito era romántico. La realidad era un hombre que violaba mujeres frente a sus esposos y asesinaba a sangre fría a cualquiera que se interpusiera en su camino. El verdadero legado de Luz Roja no es, por tanto, el de un Robin Hood macabro. Su legado es el terror psicológico que inauguró. Antes de él, el crimen en los barrios ricos era un robo simple, una amenaza de la plata o la vida. João Acacio introdujo el home invasion como teatro del horror. Introdujo la idea de que el criminal no solo quería tus cosas, quería tu tiempo, quería tu alma. Él fue el primero en demostrar que la mayor vulnerabilidad de la élite no eran sus joyas, sino su ilusión de seguridad. Él probó que los muros más altos no podían detener a un fantasma, y que el santuario más sagrado, el dormitorio, podía ser profanado. El otro legado es el de su propia imagen. La linterna roja. Ese simple objeto se convirtió en un ícono cultural en Brasil, un símbolo tan potente como la máscara de Jason o el guante de Freddy Krueger, pero con la aterradora distinción de que fue real. Se convirtió en la abreviatura del miedo urbano, de la invasión, del terror que acecha justo al otro lado de la ventana. Al final,
La vida de João Acacio Pereira da Costa es un archivo trágico sobre el fracaso social. Un sistema, su familia, que lo quemó. Un sistema, el orfanato, que lo abusó. Un sistema, la Boca do Lixo, que lo corrompió. Un sistema, la prensa, que lo mitificó. Y un sistema, la prisión, que lo contuvo durante 30 años pero que lo liberó sin ninguna herramienta, devolviéndolo al mismo punto de partida. Murió como nació, en la pobreza, la violencia y el abandono. El bandido da Luz Vermelha fue una estrella fugaz de terror que brilló con una luz roja e inolvidable. Pero João Acacio fue solo un pedazo de escombro espacial, un niño perdido de Santa Catarina, que ardió al entrar en la atmósfera y que, al final, se extinguió en un charco de sangre y alcohol barato en el suelo de una cocina sucia. El expediente de João Acacio Pereira da Costa ha sido sellado. Su final, tan sórdido y patético como su origen en la miseria de Santa Catarina, contrasta violentamente con el mito glamoroso que la prensa y el cine crearon. El bandido de la luz roja no fue un genio anarquista ni un rebelde existencial. Fue un hombre roto, consumido por el odio de clase, las cicatrices de su infancia y una psicopatía narcisista. Su verdadero legado, más allá de los robos y la violencia, es la prueba de que el terror más profundo no siempre es el acto físico, sino la invasión psicológica. La luz roja no era solo una herramienta para no ser visto, era un foco de teatro, un escenario donde él, el niño marginado, se convertía en el director todopoderoso de las vidas de la élite. La sociedad creó al ídolo mediático, pero ignoró convenientemente al niño quemado. Y al final, como una tragedia griega, el círculo de violencia que comenzó en su hogar de la infancia se cerró de la única manera que podía, con un disparo en una disputa de borrachos. El monstruo no fue capturado por un sistema, fue devorado por el mismo lodo del que emergió. Hemos cerrado este expediente. La luz roja se ha apagado. Si este análisis del abismo que se esconde detrás del mito te ha impactado, deja un like. Suscríbete a Archivos del Abismo para que ninguna de estas historias, por macabras que sean, se pierda en el olvido. Cada semana, abriremos un nuevo caso. Mi nombre es el Archivista, y te estaré esperando en la próxima exhumación.